Buenos días amigos, para mí son buenos días. Tenemos un espectacular día, poco fresco, pero muy lindo. Los voy a llevar en este video a recorrer y a conocer el río Quequén Grande. Vamos a ir a su ribera y vamos a conocer algunas particularidades del mismo y de acá de la zona. Así que acompáñenme en este recorrido. Estamos en el partido de Necochea, literalmente en la panza de la provincia de Buenos Aires. El río Quequén Grande es el más importante del partido de Necochea. Es un curso fluvial del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nace en el partido de Benito Juárez, de la confluencia de los ríos Yeincó y Cinco Lomas. Y además en su recorrido toca otros partidos, como por ejemplo el partido de San Cayetano, de Adolfo González Chávez y Lobería, para desembocar en el mar argentino junto al puerto de Quequén. El jesuita Cardiel hizo los primeros ensayos cartográficos de la desembocadura del río Quequén en 1748. Entusiasmó a España y a la propia Buenos Aires de la riqueza y la potencialidad de esta región, por sus tierras fértiles, aptas para el cultivo y la crianza de ganado. Pero se olvidó de citar a los verdaderos dueños de esta tierra. Luego vino la Revolución de 1810, la independización de la Corona de España 1816, luego la organización interna de la joven nación, y los primeros colonos que llegaban a estas tierras quedaban indefensos frente a los malones que diezmaban la zona, ya que la línea de fortines estaba más al norte, en la línea de Tandil, Azul, Olavarría, y de ahí hacia el norte. El cacique Namuncurá por el sur y el cacique Catriel por el oeste se llevaron enorme cantidad de ganado y numerosas mujeres cristianas, allá por el año 1870. Los 8.000 infieles que tenían a cargo y su astucia pudieron más que la incipiente organización nacional. Bueno, acá vemos un zorrito muerto. Tiene varias horas ya de muerto. Vamos a correr la ruta. Hermoso ejemplar y no ha sufrido mucho daño. Tiene que haber sido un golpe seco. Hermoso pelaje. Una lástima. Miren qué hermoso pelo que tiene. El cacique Namuncurá era un lonco mapuche que nació en la Araucanía, en el territorio del actual Chile, en 1811, y que se desplazó al territorio argentino alrededor de 1831. Hijo del célebre cacique Calfucurá, peleó contra las tropas del ejército argentino comandadas por Julio Argentino Roca en la campaña del desierto y resistió valientemente sus ataques. Durante un tiempo pudo escapar de las cacerías realizadas por el Ejército Nacional. Pero ante la constante presión del avance militar hacia el Neuquén en 1882, envió parlamentarios para gestionar la paz con el gobierno nacional. Se estableció posteriormente en Chimpay, en la provincia de Río Negro. En 1886, con una cautiva chilena, tuvo a su hijo Ceferino Namuncurá, fallecido en 1905 mientras estudiaba para ser sacerdote católico en Roma, y proclamado beato por la Iglesia Católica el 11 de noviembre del 2007. Finalmente falleció a los 97 años de edad. Quequén
proviene de la palabra del idioma araucano, Quenquem, que significa río barrancoso, debido a las grandes barrancas que posee este río. Desde que nace y hasta que desemboca en el mar Argentino, recorre unos 180 kilómetros de un camino sinuoso y serpenteante, donde se pueden ver tramos angostos, tramos más anchos, zona de cascadas y paisajes inigualables. En su largo camino va recogiendo el agua de otros arroyos que confluyen en él. El tramo final es la que presenta la mayor anchura, es navegable por embarcaciones pequeñas y las aguas aquí son salobres, producto de la mezcla del agua dulce de las lluvias y el agua salada proveniente del mar. Miren esa gran pared. Llegamos al pasotero. Este paso sobre el río Quequén fue un importante yacimiento arqueológico a cielo abierto que en el año 2010 proporcionó a los arqueólogos importantes piezas óseas y líticas que permitieron determinar la vida en estos lugares en los últimos 10.000 años. Estamos sobre el arroyo Calaveras. Este arroyo desemboca en el gran río Quequén, a unos kilómetros más allá. Este es el río Quequén. En este tramo es todavía angosto. Es inconfundible por sus grandes barrancas. En este tramo del recorrido le restan unos 150 kilómetros para llegar al mar Argentino. Bueno, estamos en el arroyo Pecado Castigado, también Pescado Castigado, y hay dos versiones acerca del nombre, que ahora las vamos a ver y las vamos a analizar. Este arroyo también confluye en el río Quequén Grande, unos kilómetros más allá adelante. Estas zonas sufrían cíclicamente bajas importantes en los niveles de agua de los arroyos, lagunas y ríos. Cuando un guerrero mapuche encabezaba la caravana hacia el Pescado Castigado, seguido por 100 o 200 de los suyos, aprovechaban el lecho rocoso a la vista para poner a prueba el aumento de las reservas de alimento de la tribu, y la organización en el evento era primordial. Viajaban juntos, silenciosos, con una tarea asignada que era primordial para el funcionamiento exitoso del equipo. Los primeros de la columna eran los encargados del cuidado, la organización, alimentación y disciplina. Luego se le arrimaban las mujeres y los niños,
y alejados, cerrando la marcha, iban los ancianos, algunos sabiendo que era un viaje sin retorno para ellos. En esta zona ancha del río y con bajo caudal se acordonaban 8 a 10 muchachitos que tenían que estar atentos a que ningún pez pasara la valla humana hecha contra la corriente. Mientras tanto, las mujeres se distribuían a lo largo de 300 o 400 metros y con largas varas eran las encargadas de castigar el agua violentamente. Los peces alcanzados por los golpes flotaban muertos. Los peces restantes, despavoridos, saltaban fuera del agua tratando de escapar a la golpiza y quedaban en seco o caían a la orilla. Una segunda tanda de jóvenes los estaba esperando allí, listos para recogerlos. Luego la compacta caravana avanzaba de a 1 metro hasta llegar al nacimiento del arroyo, aplicando este sistema que siempre dejaba un margen de peces sobrevivientes que serían los encargados de repoblar el ecosistema. El procedimiento duraba varios días y regresaba en la próxima sequía. Los ancianos, ubicados en un campamento cercano, debían abrir, limpiar, orear y ahumar las presas capturadas. Esta es la leyenda del pescado castigado. La otra versión de esta leyenda la cuenta un antiguo poblador de esta zona, que dice que a un lado del río vivía un matrimonio en un puesto. Al otro lado de ese río vivía un hombre solo en otro puesto. Mas el amor, que no sabe de ríos ni de prohibiciones, llevó a este último a cruzar el cauce en plena inundación con el objeto de abrazar a su amada. La suerte le jugó una mala pasada y se ahogó. De ahí el nombre de el pecado castigado. Bueno, vamos a ver otro tramo del río Quequén. En este caso es un poco más ancho. En este tramo ya había un puente colgante, un puente de hierro donde pasaba el ferrocarril, pero ese puente ya fue destruido, fue derrumbado, y vamos a ver eso ahora. Bueno, ahí podemos distinguir el río. Acá sí es muy barrancoso, muy alto. Y también hay leyendas con respecto a estas barrancas. Bueno, ahí podemos ver parte del puente. Y el otro tramo ya en el río, tirado. Bueno, acá vienen muchos pescadores. Bueno, ahí podemos ver. En ese extremo se extendía el puente, de ahí hasta aquel otro extremo. Este puente fue destruido en la creciente del año 82 o 84. En esa época hubo una serie de crecidas de estos ríos y hicieron todos estos daños. Luego el ferrocarril dejó de pasar, de transitar,
y esto quedó abandonado todo. El Gran Malón de Calfucurá, con unos 5.000 lanceros, atacó el fuerte y el pueblo de Azul. Los indígenas tomaron entre 60 y 150.000 vacunos y llevaron cautivos a unas 150 mujeres y niños. La travesía hasta la Sierra de la Ventana incluía atravesar el río Quequén y varios arroyos. Al llegar al arroyo El Pescado Castigado, no tuvieron la suerte de que estuviera en época de sequía. Así que, calculando que la hacienda se ahogaría, los indios tuvieron una idea bastante original. Como las ovejas no les interesaban y traían una muy buena cantidad, las acorralaron y las tiraron por el barranco del río. Allí se empezaron a amontonar, formando un pequeño dique que paró un poco la corriente, lo cual aprovecharon para pasar la hacienda vacuna y a los caballos. Esta hazaña se la conoció como el Puente de las Ovejas. Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco mucho. También te pido por favor que te suscribas al canal y le des me gusta en el botoncito de abajo. Bueno, acá estamos en la escollera norte de la ciudad de Quequén. Esta escollera divide. A un lado tenemos el río Quequén y a otro lado tenemos el mar argentino. Y llegamos al final del recorrido. En este tramo el río Quequén es muy ancho. Tanto es así que pueden entrar los buques transatlánticos para cargar el cereal en esos hilos de allá y cruzar el océano. En este punto el río se une con el mar argentino. Bueno amigos, y yo desde acá, desde el Paso Otero, sobre el río Quequén, en el partido de Necochea, me despido de ustedes hasta un próximo video. No olviden suscribirse, darle like si les gustó el video y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.